¿Creen ustedes en revelaciones? Bueno, la siguiente historia es absolutamente asombrosa y también nos pone a pensar mucho. Quiero comenzar con un video y a través del podcast les vamos a ir explicando más y ustedes se van a dar cuenta porque es absolutamente asombrosa. Veamos. Un ángel, el Espíritu, me hizo presente acá para darte el abrazo que necesitamos darnos. Gracias, gracias por ser la luz que le iluminó. Perdóneme a esa loquita, a esa antropóloga que le siguió sus pasos y que usted me pudo descubrir a mi hermano en las selvas de Colombia. Una aguja en un pajar. Descubrirla en Colombia no es fácil. Gracias. Ese día fue el 8 de mayo del 2025 durante la entrega del cuerpo de James Silva Duque, un abogado de 37 años de edad, secuestrado por la guerrilla de las FARC. Su familia lo estuvo buscando incansablemente durante 22 años y 8 meses y no se dieron por vencidos. Y en ese video uno de los protagonistas, Fermín Silva Duque, quien se encuentra con nosotros, él es el hermano de James y nos va a contar mucho de esta historia. También Natalie Ramírez, ella es periodista que estaba en esa entrega. Y naturalmente también Amparo Ariza, antropóloga, y las dos son funcionarias de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y aquí comenzamos con todo esto que es asombroso. Fermín, gracias por estar con nosotros. A ti también, Natalie y Amparo. ¿Cómo comienza esta historia? Rafa, mi hermano era la alegría de la familia, era el centro de la familia, era el que se reunía en diciembre, en los cumpleaños de mi madre, de mi padre, era el que cualquier evento social, familiar, era el que nos concentraba a todos. Mi hermano, con sus 37 años, abogado de la Fiscalía General de la Nación, llega trasladado a Villavicencio, dado que pues quería estar muy cercano a su familia. Realmente pues a eso se debe que quería trasladarse. Tristemente los secuestros en Colombia nos golpeó en nuestra puerta de la casa. El día del secuestro de mi hermano fue el 7 de septiembre del 2002, donde recibimos una llamada por parte del Gaula de Villavicencio, donde nos informan que fue retenido presuntamente por la FARC. ¿El que estaba haciendo ese día? ¿Dónde estaba? Él estaba invitado por una amiga que hace mucho tiempo no la veía. Se encontraron en la ciudad de Villavicencio. Ella le invitó a un almuerzo en un sitio entre Restrepo y Cumbral, en la vereda del Cable. Ahí estuvieron reunidos durante toda la tarde y saliendo de allí, de nuevamente para retornar hacia la ciudad de Villavicencio, se encontraron un encapuchado. Ese encapuchado tenía apuntando un arma hacia mi hermano, donde le dice a la compañera de él, de mi hermano, que no vaya a meterse. Ella toma camino abajo, espera unos cuantos metros si mi hermano vuelve y a mi hermano le dicen coja camino hacia la loma. Ella ya al final de la loma ya no encuentra a mi hermano, ya desapareció. Escucha un ladrido de unos perros y un quejido. De resto, ahí desaparece mi hermano. Desaparece, me dices que la policía les informa que posiblemente fueron las FARC y de ahí en adelante las FARC se comunican con ustedes de alguna manera. En ningún momento hubo ningún llamado de las FARC
dado que pues nosotros no somos una familia adinerada, importante, somos una familia humilde. ¿Qué comenzaron a hacer ustedes? ¿Qué gestiones para buscar a su hermano? Iniciamos enviando cartas al presidente de ese momento, que era Álvaro Uribe, donde le solicitamos que fuese el intermediador para que de alguna manera nos entregaran a mi hermano, que no tenía que ver nada. No era una persona importante, no era una persona importante. Y ahí es donde golpeamos esa puerta, no hubo respuesta. Pasaron los años, pasaron los gobiernos y ninguno respondió. Llegamos al gobierno de Dios del Papa Juan Pablo II, donde enviamos una carta solicitando la intervención al Papa Juan Pablo II y que fuera el intermediador por los secuestrados y en especial por uno que era mi hermano. ¿Y qué pasó? Llegó la carta al Vaticano, pero nunca recibimos del Vaticano ninguna respuesta. De ahí llegamos y ya comenzamos incansablemente a tocar puertas con los medios de comunicación para que supiéramos cuál era el sitio o el lugar donde mi hermano se encontraba. Y nunca lo encontramos. Llegamos solo al corazón de un gran hombre, al corazón del que trabajó día a día incansablemente por los secuestrados de Colombia, Ervin Hoyos. Ervin Hoyos trabajó durante todo su tiempo periodístico para que cada secuestrado volviera al nido familiar, lo cual desafortunadamente Dios lo llamó En la pandemia. en la pandemia y nosotros quedamos de brazos cruzados. De brazos cruzados. Bueno, este, por ejemplo, fue uno de los mensajes que envió Marta, la esposa de James, quien tenía 2 hijos pequeños de relaciones anteriores. ¿Cómo estás, mi vida preciosa? Hoy quiero con mi saludo llenarte de mucho ánimo y confianza, porque muy pronto nos reencontraremos para no separarnos nunca más, hasta que Dios y la Virgencita María nos lo permitan. Mi Jamesito, por casa todos estamos bien, de salud, visualizamos momento a momento tu regreso y esto nos llena de mucha fuerza, fe y esperanza. Mi vida, no olvides que de este lado tienes una gran multitud que te ama y te extraña demasiado. Cuídate. Recuerda que tú eres la razón de mi existencia. Te amo con toda mi alma, tu esposa Marta. Y aquí comienza la historia con ellas, porque el 22 de mayo del 2022, el periódico El Espectador titula Comisión de excombatientes de FARC busca a James Duque secuestrado y desaparecido. Y ahí comienzo contigo, que eres la comunicadora. ¿Desde cuándo había recibido la comisión esta petición? Y cuéntanos un poco sobre la unidad y lo que sucede acá. Bueno, Rafa, la familia de James Silva Duque conoce la entidad a partir de la firma de los acuerdos de paz que se da en 2016, que se crea junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Ellos ponen su solicitud de búsqueda de James en el año 2020, en el mes de agosto, y desde ahí inicia toda la investigación por parte de la entidad. Y ya después es cuando en 2022 la Corporación Humanitaria Reencuentros, que se crea también por firmantes del acuerdo de paz que contribuyen en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, y es así como llega ese artículo y finalmente pues la familia de James de una u otra forma termina esa incertidumbre de saber qué pasó con James y ya conocen que pues James había fallecido a partir de ese artículo. Y ahí es donde aparece alguien diciendo, yo sé dónde está James, ¿cierto? Sí, esa Corporación Humanitaria Reencuentros que, como te cuento, ellos contribuyen en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, tienen las coordenadas y dicen está en este lugar, en San Juanito Meta, el cuerpo de James, y dicen como ya le van a entregar las coordenadas a la unidad de búsqueda para que lleguen al territorio y puedan hacer la recuperación del cuerpo.
Y ahí pasamos contigo, Amparo. ¿Qué comienza a suceder? Se conforma un equipo forense, liderado por la antropóloga, hay un topógrafo, un fotógrafo, un criminalista. La zona donde se presumía inhumado el cuerpo es una zona bastante compleja. Se requiere toda una planeación logística. Entonces, San Juanito es una zona que está en el piedemonte llanero. Entre Cundinamarca y Meta. Y Meta. En el centro de Colombia, para aquellas personas que no son de Colombia. Para llegar, pues hay que llegar a San Juanito, hay que tomar una vía, una carretera, trocha, alquilar mulas para llevar equipos, herramientas. Entonces, toda una planeación logística con el apoyo de las comunidades, porque sin las comunidades nosotros no podríamos hacer ninguna de este tipo de misiones para la búsqueda de las personas desaparecidas. En terreno, pues participó un equipo de la unidad de búsqueda conformado por 7 personas. Las personas de la comunidad apoyaron su trabajo físico para poder hacer la búsqueda en esta zona. En nuestra agenda tenía planeado 4 días de trabajo efectivo. Empezamos el día 1 en la montaña, en una zona boscosa, donde hay árboles muy altos, de 30 metros, la vegetación es como un colchón, como hay tanta hojarasca, tanta vegetación, el piso es como un colchón y es una zona montañosa, boscosa, muy empinada, que requería pues toda una preparación logística. Las familias siempre son el centro de la búsqueda en la unidad. Por la dificultad de ingreso a la zona, la familia no pudo acompañar las acciones humanitarias. Sin embargo, eso no impidió que día a día estuviéramos comunicados con ellos, porque la familia es el centro. La familia Fermín, básicamente, y la esposa, ¿cierto? Sí. Ahí empezamos a hacer las acciones en terreno. Hubo 2 personas que acompañaron la misión, que son aportantes de información. Y en el terreno lo que hicimos fue delimitar una zona. Se establecieron unos polígonos, 4 puntos, 4 áreas, donde íbamos a hacer las excavaciones para poder ubicar el sitio donde fue inhumado el cuerpo de James Silva. ¿Cuántos metros, más o menos? Alrededor de 2.300 metros cuadrados, que es un área bastante amplia, y sobre todo lo más complejo es que es una zona que los trabajos son difíciles por la topografía, por la densidad del bosque, por lo empinado que es. Si estuviéramos en un terreno plano y llano, pues el trabajo es un poco más rápido, pero por la dificultad del terreno también hace que la búsqueda sea más compleja. Además, la desaparición fue hace 22 años y en 22 años el bosque cambia. Árboles que anteriormente eran pequeños pues ya van a tener alturas mayores y toda esa información también va dificultando un poco porque cuando vamos con los aportantes de información, ellos también recuerdan hace 20 años, pero la memoria también cambia, entonces se hace mucho más difícil la búsqueda. Entre más tiempo pasa, es más complejo ubicar a una persona desaparecida, dar con el lugar. Empezamos a excavar la tierra, a mover suelo, arduamente todos los días empezábamos los trabajos, las labores tipo 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con lluvia, la zona es se nubla fácilmente, hay que caminar senderos muy empinados. Entonces, pero todos los días sentíamos esa fe y ese fervor de que, bueno, hoy iniciamos las actividades y todo con un propósito de ubicar el cuerpo de James. Entonces, pasaban los días. El día 1 no teníamos todavía resultado porque sabemos que a veces es muy complejo que en el día 1 se encuentre. En la agenda teníamos los 4 días, entonces empezamos el día 1 a trabajar, a excavar, a limpiar con machetes, con azadones, con palines, con palas, removiendo, cavando pozos o huecos, hoyos, porque sabíamos que el cuerpo estaba inhumado en una fosa que más o menos de 60 centímetros de profundidad, entonces teníamos que cavar la tierra para saber dónde podía estar el cuerpo. Pasa el día 2, pasa el día 3, llega el día 4, que es el día en el cual nuestra agenda decía que ese día terminábamos las acciones de búsqueda para bajar la montaña y llegar al municipio de San Juanito. Entonces, claro, llega la incertidumbre, la angustia de todo el equipo, de todas las noches hablábamos con la familia, les reportábamos qué se hacía el día a día, pero siempre la familia nos animaba, porque a pesar que la familia no estuviera presente, esas oraciones, esas llamadas lo alientan a uno, porque también uno pierde las fuerzas. Pero sin embargo seguíamos. Entonces el 4.º día hablamos con el equipo porque teníamos que retornar.
yo les digo al equipo, bueno, vamos a hablar con Bogotá si es posible incluir un día más para seguir buscando a James. Afortunadamente Bogotá nos dio un día más, pero nosotros sabíamos que en algún lugar tenía que estar el cuerpo de James. En estos 4 días habíamos realizado como entre 300 a 400 excavaciones en esa zona, tratando de buscar, y llegaba un punto porque el aportante me decía, es que es por acá. Y yo recuerdo que yo, pues que ya excavamos. Me decían, no, es que es por acá. Entonces esa angustia que uno tiene, entonces yo hacía, le dije a uno de los muchachos, porfa, volvamos a excavar nuevamente donde ya habíamos excavado. Porque el aportante decía, no, es que es por acá, y yo ya excavamos, hemos, mejor dicho, esculcado el suelo, pero nada. Entonces yo dije, ¿será que yo no estoy excavando? Es más profundo, la fosa está más profunda. Entonces entra una angustia y yo dije, no, me voy a dar la pelea para excavar nuevamente donde ya había excavado, profundizar más. Pero yo dije, no, ya agoté acá, ya aquí no está el cuerpo. Entonces donde él decía que estaba, ahí no estaba el cuerpo. Entonces ya uno queda como tranquilo, bueno. Pero entonces ya ese quinto día que la unidad de búsqueda nos permitió poder continuar con las acciones de búsqueda del cuerpo de James, pues aquí ya la historia, Rafa, La da un historia giro. da un giro. Contigo, Nathalie, cuéntanos porque era tu primera excavación, tu primer trabajo en la unidad. Sí, Rafa. Bueno, yo ingreso a la entidad en enero de ese año. Estamos hablando de 2023. Y al mes me dicen, bueno, se llega el momento de hacer tu primera misión en terreno. Nosotros como comunicaciones pues vamos, elaboramos como un kit de prensa de esas acciones, les decimos nosotros acciones humanitarias, que no es más que ir y recuperar los cuerpos para después podérselos entregar a la familia. Me dicen, tú te vas a ir a Lejanías Meta. Y yo ya estaba lista para irme a Lejanías Meta y una semana antes me dicen, no, ya no vas para Lejanías, vas para San Juanito. Me alisto para San Juanito, me conozco un poco Amparo, me dice cómo son las características del terreno y del desafío que iba a implicar. A don Fermín y a doña Marta los conozco por una videollamada. Ahí es donde, como toda la ritualidad, las creencias, la espiritualidad de las familias es muy importante en todo el proceso. Y doña Marta entrega una vela blanca con el rostro de James en la mitad y pide que por favor esa vela sea colocada todos los días en el espacio donde íbamos a intervenir, porque la luz de James tenía que iluminar al equipo. Y en el primer día ella pide que también se ponga la canción del Triste de José José, porque para ellos esa canción significaba algo muy importante en su historia de amor como pareja. Y así es como lo hacemos. Yo iba como comunicaciones, pero de una u otra forma terminé siendo el puente con la familia y el garantizar que lo que ellos querían se pudiera dar en el espacio. Entonces, todos los días yo ubicaba la vela en el espacio en el cual íbamos a trabajar y esa vela permanecía encendida durante todo el día. Y mi misión, además de hacer todo el registro audiovisual y demás, era garantizar que esa vela no se apagara. En las noches yo le enviaba el reporte a la familia, les decíamos cómo estábamos avanzando, qué había pasado, cómo avanzaba la jornada. Como lo decía Amparo, se distribuyó en 4 polígonos el espacio, pero en el medio quedó un área que no se estaba interviniendo. En toda la mitad del espacio de esos 4 polígonos había un área donde no se estaba interviniendo. Y así pasan los días. Nosotros llegamos un lunes y la misión era 2 días, se esperaba que en 2 días se recuperara el cuerpo, pero pues ya al ver las características del mismo se da, pues ya como que el equipo se dio cuenta que no iba a ser así, y entonces vamos martes, miércoles, jueves, viernes y no pasa nada, no se encuentra el cuerpo. Ya había angustia por parte de la familia, que las noches pues básicamente decían como, bueno, entonces la información que tenía no era tan cierta, o sea, no es verdad que se sepa dónde está el cuerpo de James. Se intentaba explicar también que el terreno cambia en 2 décadas, las hojas caen, árboles caen, o sea, son muchas cosas las que pasan que hacen que todo esto sea complejo, que la búsqueda sea un desafío. Y yo todos los días con mi vela, ubicándola en el espacio en el cual íbamos a trabajar. Ya el viernes, pues ya como que
también hay angustia y algo de como desasosiego y incluso como resignación de que no se encuentre El cuarto eh, día. el cuarto día. Y ese día, Mónica, que era la investigadora del equipo, me dice, Nati, vamos y ubicamos la velita allí, en un punto. Yo siempre ubicaba la vela donde íbamos a trabajar, pero ese día ella me dice, vamos y la ubicamos en otro punto. Y nos ubicamos justo en la esquina, en una de las esquinas que daba al frente del área donde no estábamos interviniendo. Ahí ponemos la vela y ella me dice, haz una oración. Yo hago una oración, ahí estábamos las dos solas ahí porque el equipo pues seguía como en la misión. Y yo hago una oración con mucha fe, Rafa, y yo en esa oración yo le pedí a Dios que no permitiera que nos fuéramos de ese espacio sin recuperar a James. Termino la oración, voy, sigo con mi rol de comunicaciones, voy, hago imágenes, sigo haciendo como todos los registros, todos los apoyos, y en un momento me devuelvo al punto donde estaba la vela. Cuando yo me pongo a mirar esa área, veo un punto específico y yo siento algo en el corazón. Yo no te puedo decir qué es, o sea, fue un pálpito, una corazonada, un sentir, que yo simplemente lo que dije fue como, ay Dios, como para que estuviera ahí. Y ya, o sea, fue como eso y ya. En uno de esos momentos, Amparo dice, bueno, James, estamos haciendo todo lo humanamente posible para poderte encontrar, pero de pronto no te vamos a encontrar. Y yo espero que tú en este lugar puedas descansar en paz. Eso dijiste tú. Se llega un momento en que hay como una angustia y bueno, San Juanito tiene sus cosas y sabemos que hay más cuerpos en San Juanito, que hemos ido a buscar otras personas y no ha sido posible, pero a veces yo digo que los cuerpos se dejan ver y otras veces no se dejan ver. Natalie tuvo una conexión tan linda con la familia y con James, con esa energía, porque cuando una persona muere está el cuerpo, pero también su energía. Y la representación de la vela, que que simboliza tantas cosas. Yo siento que esa conexión que tuvo Natalie con él, ella se conectó. No sé cómo se explica, pero hubo una conexión hacia él impresionante. Y esa noche, él se reveló con Natalie. ¿Cómo fue esa noche? Esa noche, yo me despierto al otro día y yo soñé que ese lugar en el que yo había sentido esa corazonada el día anterior era el lugar donde estaba James. ¿Qué visualicé yo en el sueño? Que el equipo estaba trabajando ahí y ahí estaba el cuerpo. Cuando yo me doy cuenta que sueño eso, yo no digo nada, yo sigo como seguimos con la mañana normal, nos alistamos, llegamos al terreno y yo dije, bueno, voy a ver si ayer yo estaba loca y hoy ya no veo el sitio, y ayer no pasó. Llego al sitio, calladitas, o sea, yo calladita, llega Amparo y pues todo el equipo de nuevo da la instrucción como vamos a terminar de llegar a esos lugares donde no hemos llegado. Y ella se queda junto con Mónica y Diana, que es la coordinadora del equipo de Meta, y están ahí las tres reunidas. Yo llego calladita, como te digo, me voy al sitio y digo, voy a ver si hoy veo o no veo nada. Y yo lo vi en ese instante, lo vi más claro que nunca. O sea, siento como si de verdad una luz atravesara ese lugar. ¿Qué viste? No, o sea, yo lo veía ahí, o sea, yo veía el sitio, lo que te digo, o sea, es un lugar lleno de pasto, de maleza, de hojas, de musgo, pero yo sentí algo ahí y yo volví a sentir lo mismo en ese espacio. Yo le digo, Amparo, ¿será que podemos abrir allí? Es que tengo un pálpito y yo me soñé que ahí estaba el cuerpo de James. Y ella me dice como, bueno, listo, ahorita vamos. En ese momento ya tengo señal y yo le envío a don Fermín y a doña Marta el material del día anterior. Les digo, esto fue ayer, ya estamos listos para empezar. Por favor, mucha oración y esperamos que hoy se haga el milagro. Ahí ya al momentico yo como que les mando ese mensaje y al momento don Fermín me contesta. Hoy será el día, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando yo recibo ese mensaje, me devuelvo una vez más con Amparo y con el equipo y les digo como, miren, don Fermín nos acaba de mandar esto. Cuando Amparo escucha el audio de don Fermín, me dice, ¿tienes el lugar?
Yo le dije, sí. Y me dice, ve con Diana. Llegamos al lugar y me dice, ¿cuál es el sitio? Entonces yo me quedo, eso es como una lomita. Era una lomita y el lugar era abajo, justo ahí abajito, justo debajo donde se había ubicado la vela el día anterior. Y yo le digo, es ahí donde tienes la pala, justo ahí. Y me dice, pero ayer nosotros pasamos con el detector de metales y no encontramos nada. Y yo le digo, no pasa nada. O sea, yo simplemente quiero no llevarme esto en el corazón y saber que esto que yo siento, pues no tiene nada que ver o descartar, es descartar. Ella empieza a abrir el hueco y al momento dice, la tierra está removida. Rafa, cuando una tierra es removida, pueden pasar 10, 20, 30 años, pero ahí queda que la tierra fue removida, que ese terreno fue removido. Entonces ella dice, la tierra fue removida. Y al momentico, o sea, los segundos, yo te estoy hablando, estos son segundos, llama Amparo. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que acá hay un pedazo de tela. Cuando ella me dice, hay un pedazo de tela, no, es que yo creo que ni siquiera me acuerdo bien qué dije o qué sentía en ese instante. Yo no daba crédito a lo que estaba pasando. Baja Amparo y empieza a abrir un poco más el hueco, se agacha. Cuando se agacha y sé que hay unos segundos que todas estamos como las tres mujeres ahí alrededor mirando esa escena a ver qué va a pasar, y ella toma y saca un huesito. Cuando saca el hueso, pues era algo increíble. No lo dicen, mencionábamos, nos abrazamos, lloramos. De inmediato Amparo llama al equipo, al resto del equipo, como te decía ahorita, el topógrafo, el fotógrafo, el criminalista y demás, para que de una vez se acordone el área. Y ellos decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo encontraron si ni siquiera ese es un área que está haciendo, si ni siquiera se estaba explorando? Entonces me acuerdo mucho que dice Mónica, no, es que Natalie se soñó, Natalie se soñó y ahí estaba el cuerpo. Y ya empezamos como a empezar a abrir el espacio, y claro, empieza uno a ver el terreno y tiene todas las características que había dicho previamente el aportante. Entonces él había dicho un árbol gigante y claro, había un árbol gigante al lado, pero es que el árbol se había caído. Entonces por eso era que no encontrábamos, y la referencia era ese árbol gigante, pero ese árbol ya estaba caído y así por eso no se había encontrado. Era en un planito justamente como nos lo había descrito, pero Rafa, cuando empiezan a abrir, yo tenía ganas era de tirarme a ese hueco y abrazar a James. Y agradecer por eso que yo todavía no entiendo qué pasó, no entiendo qué se movió allí. Y algo que también me parecía maravilloso, y como te digo, es la primera vez que yo estaba en terreno, pero ver esa humanidad de Amparo de, hola James, te encontramos, con tu permiso, te vamos a recuperar, te vamos a sacar de acá, te vamos a llevar con tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué Amparo? Cuando se encuentra un cuerpo, yo siempre pido como permiso, porque sobre todo en el contexto de la desaparición, de hechos tan complejos, tanto para la familia como para la persona desaparecida, siempre pido el permiso. Y ya cuando pido ese permiso, ya intervengo. Así no lo digo, lo digo mental, pero es una persona. Somos personas buscando a personas. Y siento que es como rescatar esa dignidad humana que por tantos años estuvo oculta. Y pues aquí ya realizamos todos los trabajos de recuperar el cuerpo, y es que San Juanito tiene sus cosas. Tiene su magia, tiene su esencia. Es una zona donde ha sido bastante afectada. ¿Cómo te sentiste? Uf, yo creo que como dice Natalie, a mí también me temblaban las piernas. O sea, es un momento como que uno como que le tiemblan las piernas, suda frío y ya, bueno, tengo que hacer la recuperación lo más pronto, porque ahí lo que más nos estaba afectando era el clima, la lluvia. Es una zona donde llueve bastante, se nubla todo, entonces, pero es una paz. O sea, a pesar de todo el esfuerzo físico agotador, yo creo que la paz como de, lo encontramos, y esa paz para la familia también. A pesar de que no nos conocíamos en persona, y tener la fotografía de James representado en esa vela, pues a uno lo mueve mucho más, porque uno está buscando a una persona. Y cuando la señora Teresita pues
sabíamos que, que es una persona mayor, que por sus temas de salud, eso lo mueve más. Porque desafortunadamente muchos padres y madres mueren sin tener una respuesta de ese hijo o esa hija desaparecida. Y en esta búsqueda, tu papá falleció y tu mami me contabas que en su closet siempre tenía. Colgado un vestido y un par de zapatos porque hallaba la esperanza de encontrar a su hijo vivo. Pero no fue así. Pasaron los años y no fue así. Tristemente. Ya fue un tema solo de una sola entidad que fue la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que fue el único organismo que nos dio la mano, nos ayudó, nos colaboró. Mamá no sabía esto, todo esto que estábamos trabajando. ¿Y cómo fue ese momento final cuando les entregaron el cuerpo de James el 8 de mayo del 2025? Fue un proceso, Rafa, porque todo era una comunicación entre Natalie y aquí Marta, mi cuñada, y aquí el suscrito, donde estábamos preparando el momento exacto para poderle contar a mi mamá de que efectivamente mi hermano lo encontramos y que quien se encargaba de decirle esa información y la responsabilidad era yo. ¿Cómo fue ese momento? Esa ceremonia, podemos llamarlo así. Fue un momento donde antes de el 8 fue el fin de semana donde me encontré con mi madre, me senté al pie de la cama, una silla, y le dije: madre, a James lo encontramos, pero no como nosotros esperábamos. Desafortunadamente es algo doloroso para muchas familias, pero el encontrar una aguja en un pajar como las selvas de Colombia fue un milagro. Milagro por dos cosas. Milagro porque el guerrillero que ejecutó a mi hermano estaba vivo, porque ellos mueren en combate. Y pudimos saber las coordenadas donde lo ejecutó. Y dos, porque se tomaron todo el tiempo esta entidad que hoy está acá con nosotros acompañándonos, de trabajar día a día, todo el día, para encontrar el cuerpo de mi hermano. Que la luz del Espíritu sí fue la que las acompañó a ellos y acompañó a un ángel que estaba permitiendo que esa hora fuera realidad y que, como lo dije el día de la entrega de el cuerpo de mi hermano, se lo dije a Amparo, y me excusas, la loquita que le recibió las palabras de Natalie para que pudieran excavar otro hueco, para poder encontrar a mi hermano, porque no hallábamos esperanzas, no hallábamos esperanzas. Ese día fue doloroso para mi mamá. Era como si lo hubiera matado ese día, el 8 de mayo. El 8 de mayo, cuando ya nos entregaron el cuerpo de mi hermano, el 8 de mayo vivió como si hubiera sido ese día. Ese día fue valiente mi madre. Quería ver a su hijo por última vez. Le
destapó su bóveda con sus partes del cuerpo y le puso un rosario. Y ahí fue que comprobé más la verdadera madre y las verdaderas madres que tenemos en la vida. Porque mamá solo hay una. Por eso hay que aprovecharlas en vida. Y mi hermano no la pudo aprovechar. Fermín, gracias. Muchas gracias por tu testimonio. Un abrazo a tu mami. Sé que muchos en Colombia le quieren enviar un abrazo. Lo mismo a ti, Natalie. Muchas gracias y también a Amparo. Ya ellos han hecho su duelo. Pueden vivir sin incertidumbres. Y como reflexión, nosotros en Colombia seguimos como esa puerta giratoria, ¿cierto? Con estadísticas como 126.895 personas desaparecidas en Colombia en hechos relacionados con el conflicto armado, y esto antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Y las que más han sufrido a la hora de la verdad también son las mamás, como la mamá de Fermín. Mucho para reflexionar, ¿cierto? Otros países dedicados a crecer, a salir adelante, y nosotros dedicados a buscar a nuestros muertos y a nuestros desaparecidos.